Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Esta noche estamos Luis Manuel Piantini y un servidor Ezequiel Molina Lizares. Miren, amigos, yo voy a hablar en términos llanos de esa parte de la crisis mundial. ¿Cómo yo veo el asunto? Definitivamente toda esta crisis comenzó con las burbujas inmobiliarias de Estados Unidos, que nosotros entendíamos que solamente eran de Estados Unidos, pero eso se extendió a Europa. Y vimos que al final que el de Europa era peor, el de España sobre todo. Se cayó Grecia con un gran déficit fiscal oculto, se cayó también Portugal, se cayó Italia, se cayó España. Ahí hay un gran problema ahora de que se ha hablado de dividir Europa del Sur con Europa del Norte. Bien, muchas cosas. Pero al final, si ustedes ven, los extremos son malos. Tan malo es aquella sociedad que gasta muchísimo, que se cree que es una burbuja de bienestar, diríamos como esa bonanza económica, donde el ser humano vive esa vida de boato, de gastador, que quiere comprar siempre más y más y más y lo mejor. Y si yo compro un Mercedes, el otro compra un Maserati, y si el otro compra un Maserati, el otro compra un Aston Martin, etc. Esas cosas también son malas, pero peor es crear una sociedad que no consuma. Perdón. Si el mundo o cualquier país quiere tener una economía buena, una economía en cierta manera que vaya creciendo paulatinamente, tiene que tener consumidores. España tiene un gran problema ahora. España tiene ahora mismo un 25% de la población económicamente activa desempleada. Tiene además un 15% de desocupados, que lo que ellos llaman, perdón, desocupados son aquellos que están cesantes, que reciben una subvención o auxilio del gobierno. Ya llevamos un 40%, pero hay algo más grave todavía. El 50% de la juventud que tiene capacidad o edad para trabajar está desempleada. Entonces, tenemos una disminución de consumo que llega al 40% en España. Eso va a crear un problema de desfase social. Va a crear una crisis que no va a haber un gobierno que aguante ese problema. Pero eso va a rebotar a otros países y va a rebotar incluso más tarde que temprano a Alemania, que como dice Luis Manuel, si no despiertan y no reaccionan y no cambian esa testarudez que tienen, vamos a ver una Europa totalmente diferente a la que teníamos en la mente de un continente organizado. Entonces, en este país, nosotros tenemos que hacer algunos ajustes, de no creer que a nosotros no nos toca la crisis y seguir gastando y seguir importando tantos artículos de lujo como se crea, de que nosotros entendamos que podemos irnos todas las noches a un restaurante, que nosotros entendamos que podemos irnos todos los meses o 2 veces al año a viajar y gastar. Nosotros también tenemos que coger conciencia, y para que no lleguemos a esos niveles tenemos que ir disminuyendo un poco esos gastos, pero seguir consumiendo, o sea, que seguir creando consumidores, seguir creando empleos para que la sociedad tenga un mercado de consumidores internos y crear riquezas internas, fortalecer las industrias, fortalecer el sector agropecuario, fortalecer el sector de ganado, buscar otros productos agrícolas que podamos exportar, seguir fortaleciendo lo que son las exportaciones de cacao, las exportaciones de tabaco, que tú tienes que hablar antes de que termine este programa un poco del tabaco. Seguir fortaleciendo los invernaderos, crear lo que yo siempre he dicho de hace años, que aquí hay unas tierras baldías que pueden sembrarse de sábila o de aloe y exportarlo, porque hay una gran industria farmacéutica que lo utiliza. Ver qué más podemos hacer con el aguacate, qué más podemos hacer con el mango. Esas son de las cosas que nosotros tenemos capacidad, porque esta es una isla que tiene unos microclimas excelentes para poder fortalecer la agropecuaria y la agricultura.
Esas son las ventajas. Olvidémonos nosotros de que vamos a seguir creyendo que las remesas van a seguir llegando de 3.500 millones de dólares. No entendamos nosotros que esa economía de servicio que tiene a Estados Unidos casi sucumbiendo, porque todas las industrias se le fueron para China, para otros países, y ahí está Estados Unidos, que la juventud misma, cuando se gradúa de bachillerato o de cualquier profesión, no sabe qué hacer, no tiene dónde ocuparse. Este país no se puede ver en esa situación. Veamos con tiempo y preveamos cuáles son las cosas que tenemos que hacer. Ahí tenemos una barrigol que va a comenzar a exportar. El dinero que nos toque, ¿qué vamos a crear con ese dinero? No comencemos a buscar subsidios del sector eléctrico, no comencemos sencillamente a pagar deuda, vamos a agarrar ese dinero y vamos a crear industria, vamos a fortalecer esa agropecuaria, que nosotros tenemos una capacidad exportadora en ese sentido altísima. Podamos con tiempo sustituir esa riqueza o esos ingresos que se nos van a ir por el turismo, por la remesa, vamos a sustituirla e incluso aumentarla. Yo no digo que no sigamos fortaleciendo el turismo, no me vayan a malinterpretar. Lógicamente hay un plan para el nuevo presidente que dice que en los próximos 4 años él quiere llevar a tener entre 6 y 8 millones de turistas perfectamente. Bien, él quiere llegar a 10, pero supongamos usted que tenga la política o el plan para llegar y que tal vez en su gobierno no lleguemos a 10, pero lleguemos a 8. 8 millones de consumidores al año adicionales, importantísimo, y crear las condiciones de seguridad ciudadana para que esos turistas salgan a la calle a consumir, que salgan de los hoteles, de ese todo incluido. Excelente, pero hay que tener eso ahora, porque de una u otra manera la crisis nos va a afectar, pero siempre el mundo va a necesitar alimentos. Y este es un país que tiene toda la capacidad y toda la posibilidad de aumentar la producción de riqueza en el sentido agropecuario y agrícola. ¿Entendemos? O sea, es mi posición clara, Luis Manuel. Nosotros tenemos muchísimas oportunidades todavía, porque este es un país que con esta crisis se ha podido mantener estable, una estabilidad política, una estabilidad social, una estabilidad económica. Nosotros tenemos la estabilidad bien. Hemos manejado en cierta manera la economía correctamente, independientemente del déficit fiscal, que la mayoría de los políticos de la oposición lo magnifican, la satanizan, creen que eso es ya lo peor del mundo. No, hombre, no importa, hay un déficit fiscal, pero si no lo creábamos, paralizábamos el país, no crecíamos, y eso sí es peor, que ahí es que yo digo, vamos que a paralizar el país. Ahí está España, cogiendo prestado y como quiera no les reacciona la economía. Ahí está Grecia, ahí está Italia todavía con problemas, ahí está Portugal, y ahí está China incluso decreciendo en su economía. Y hay otros países de América Latina que tienen grandes problemas. Ahí ahora tenemos un problema con Brasil, que la inflación le está aumentando mucho. O sea, son de las cosas que si nosotros podemos ver, no estamos tan graves, pero hay que prever con tiempo. La inflación está aumentando ahora sí, porque primero un consumo interno muy alto. No, ya había un problema ya con los alimentos que se tiene que estar reflejando en los precios a nivel mundial por el problema de sequía, atmosférico, y también se ha devaluado, o sea, los brasileños se apreció mucho su moneda, que fue el pleito que tenían con los americanos, y llegó el real a costar 1.50, ahora está en 2.04, o sea que para exportar ellos han promovido una caída en el valor de su moneda para incentivar, y eso le ha afectado la inflación. Pero tú señalabas algo muy importante. Y cuando yo hablaba ahorita del flujo de inversión extranjera, es porque este flujo ha sido un elemento importante de financiar el déficit de la balanza de pago. O sea que nosotros tenemos que mantener el esfuerzo de seguir atrayendo inversión o de reducir el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, para poder mantener la reserva o para aumentar la reserva y evitar, ¿no?, que se nos pierdan las reservas. Sí.
Y tú sabes lo que sucede cuando se pierden las reservas. Entonces, impulsar las exportaciones, eso es un elemento fundamental, como tú has señalado. Lo primero es el mantener el ambiente macroeconómico estable, que se ha mantenido. Pero aquí hay un artículo que yo quería que comentarte, que salió de Arturo Martínez Moya en el periódico en el día de ayer, lunes. Me gustaría que tú lo comentes en el próximo segmento, cogértelo para que te lo tome entero, por favor, Luis Manuel Piatini. Vamos ahora mismo, amigos televidentes, no nos corten.